Bueno, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a empezar con el módulo 8. ¿Ya? Estamos trabajando todo lo que corresponde a creación de imagen digital, mapa de bits, utilizando Photoshop. Ya estamos, esta semana, esta es la semana número 8, precisamente. Quiere decir que estamos una vez terminada, ya tendríamos la mitad del curso completado. ¿Ven cómo va pasando el tiempo de rápido? Entonces, para de alguna forma tener en cuenta siempre los mismos compromisos con los que hemos estado trabajando. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar, vamos a empezar a revelar nuevas herramientas que nos van a servir para editar imágenes. Vamos a trabajar con las herramientas de selección, las herramientas de lazo poligonal, la varita mágica, la herramienta lazo magnético. Por supuesto, vamos a trabajar también lo que es el manejo de las capas, ¿ya? Entonces, les voy a compartir de todas formas por el Classroom los recursos y también les voy a compartir por el chat algunas imágenes con las que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Y vamos a ir entonces también analizando cuáles son esas herramientas que me permiten a mí hacer ese tipo de composiciones. Entonces vamos a abrir el programa, vayan abriendo el programa. Y les voy a pasar un enlace. Vamos a ver si a todos nos funciona. Y ya. Lo hago a propósito porque en algunos casos cuando se copian imágenes de internet, a veces Photoshop se comporta distinto. Entonces vamos a ver qué nos puede pasar. La clase pasada nosotros creamos el documento, ¿cierto? Nosotros éramos quienes definíamos, bueno, vamos a, a colocar, a crear una imagen de tanto por tanto y con los medios de los pinceles hicimos el ejercicio. Entonces vamos a hacer el ejercicio el día de hoy y luego, más o menos a las 11:30, algunos de sus compañeros deben presentar una actividad, ¿vale? La actividad que se les compartió por medio de Classroom precisamente, ¿no? Donde tenían que seleccionar unos temas y hacer unas exposiciones. Entonces, eso lo hacemos más o menos una vez terminemos este pequeño módulo. Entonces, regálenme un segundito, les comparto, sí, mejor les comparto la imagen para que todos hagamos el mismo. Bueno, realmente les voy a compartir solamente una imagen. La otra ustedes la van a buscar. Listo, ya les acabo de publicar entonces la imagen. Les compartí dos, pues ya les voy a explicar qué vamos a hacer en el ejercicio.
pero la idea es que ustedes busquen una segunda imagen. Bueno, ahí les estoy compartiendo pantalla. Entonces, les acabo de compartir dos imágenes, una donde hay una persona, ¿cierto?, en vestido de traje, y otra donde hay un perro Doberman, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un montaje, una juxtaposición, donde vamos a utilizar el traje de esta persona para colocárselo a un animal. Entonces pueden buscar el animal que ustedes quieran, ¿ya? Obviamente tiene que haber una coherencia, ¿no? O sea, miren el tamaño del cuello, no van a poder colocar, por ejemplo, un elefante o algo así, ¿no? Sino un animal que tenga una proyección de cuello similar nos podría servir, como en el caso del Doberman, ¿ya? Si quieren pueden descargar el Doberman para que trabajemos. Entonces vamos a aprender a trabajar cómo pasar de una imagen a alguna parte para integrarlo en otra fotografía. Pero aquí pues lógicamente vamos a tener que hacer una intervención porque vamos a tener que preparar como una plantilla para que esto nos sirva para colocarle cualquier otro tipo, digamos, de imagen y hacer una integración bien. Entonces, básicamente es como si nos hubieran pedido una foto de carnet. Entonces, le pidieron a una persona, o en este caso a la mascota, le dijeron, mándeme una foto para su hoja de vida, tiene que tener fondo azul y usted tiene que estar vestido de traje, ¿ya? Entonces, no tiene la foto de traje, entonces se baja una foto con alguien de traje y puede hacerlo. O sea que ustedes lo podrían utilizar a futuro si les ocurre esa situación, ¿ya? De hecho, eso se utiliza mucho. Las empresas de fotografía lo hacen, ¿no? O sea, te toman una foto y ellos ya tienen unas plantillas con los trajes donde se pone simplemente la cabeza. De hecho, ya hay plantillas en internet que se pueden descargar que ya vienen con todo tipo de trajes. O sea, que no se preocupen si el día de mañana les piden una foto con smoking, ya ustedes lo van a poder hacer terminando el ejercicio el día de hoy. Entonces, bueno, ya les compartí, van a descargarla, ya, van a descargar la imagen. Y hoy pues vamos a abrir Photoshop a partir de una imagen, ¿no? También les quería mostrar lo siguiente. Aquí les voy a compartir un enlace con un segundo traje. Simplemente para mostrarles de qué otra forma ustedes pueden trabajar una imagen a partir de su origen. Entonces tengo esta imagen que es la que les acabo de compartir, ¿cierto? También por aquí por el chat. Entonces miren que si yo le doy clic derecho copiar a esta imagen, la estoy copiando directamente desde internet. Y yo le digo a Photoshop crear nuevo. Esto puede que ocurra en algunos sistemas operativos o en algunas versiones de Photoshop puede que no lo haga. De las últimas versiones de Photoshop que yo recuerdo sí lo hace. Y miren que cuando yo copio algo desde el navegador temporalmente, ¿cierto? Photoshop reconoce que hay una información en el portapapeles. Entonces, el tamaño y las propiedades que tenga esa imagen, él las va a asumir de esa copia del portapapeles. Entonces, si yo le doy OK, se van a dar cuenta que yo no determiné el tamaño me lo está marcando Photoshop teniendo en cuenta esa información que está en el portapapeles. O sea que si yo le doy pegar aquí, se van a dar cuenta que me va a pegar la imagen exactamente con las mismas características que tiene su archivo de origen. ¿Ya? O sea que estoy copiando esa información y él me la está reconociendo y por eso me crea el documento ya con ese tamaño. Entonces hoy lo que vamos a hacer es trabajar precisamente a partir de un tamaño de imagen ya establecido. O sea, lo que estamos haciendo es copiando una imagen de internet o alguien nos pasó una fotografía con el traje y vamos a abrir esa imagen y a modificarla. No vamos a crear un documento nuevo. Entonces van a descargar la imagen que les compartí y vamos a abrir, no vamos a crear documento nuevo, sino que vamos a abrir una imagen. Entonces le damos clic aquí en abrir y vamos a buscar nuestro archivo donde lo tengan guardado.
sería este. Entonces el programa va a reconocer todas las propiedades que ya tiene esa imagen con respecto a su tamaño en píxeles y con respecto a, por supuesto, su profundidad de color y a su modo de color también, ¿ya? Si es RGB o es MLK. Listo, entonces ya tenemos toda nuestra imagen y vamos a abrir también, para los que quieran descargar algún animal, simplemente buscan en internet una raza. Voy a hacer el ejercicio. Voy a buscar el mismo Doberman, a ver si aparece. O puedo cambiarlo. Eso sí, traten de buscar una imagen que tenga o sea, por lo menos un tamaño o una apariencia similar a la foto de origen. Si es demasiado pequeña, no les va a funcionar. Por ejemplo, esta podría no quedar tan bien. Vamos a ver si de pronto esta. ¿No? Donde esté, pues, ojalá el animal como posando, ¿no? Como para la fotografía. Si quieren buscar imágenes grandes, aquí mismo en el buscador de Google, se meten a herramientas y le dicen imágenes grandes. Así les filtra por fotografías que sí tienen una mejor resolución. Bueno, ya encontraron su animal. Bueno, vamos a ver si esta de pronto, si esta me puede funcionar. Entonces, miren, aquí por ejemplo, quiero trabajar con esta foto, ¿cierto? Entonces, la puedo copiar directamente desde el navegador, copy image, y me voy a Photoshop. No importa que ya tenga esta abierta, podemos abrir varios documentos en un mismo archivo y simplemente le digo nuevo, ¿no? Archivo nuevo y verifico que en la ventana de nuevo aparezca activo la parte de portapapeles, ¿ya? Y le doy crear. Es una forma simplemente de abrir imágenes de manera rápida. Pero la forma, digamos, apropiada y protocolaria siempre pues es descargar la imagen en su origen y por supuesto abrirla como hicimos en este caso, ¿ya? O sea que quienes hayan descargado también la imagen que yo les compartí en Classroom lo pueden hacer, ¿no? Pueden abrir el mismo Doberman que está aquí y simplemente lo abren así como hicimos con esta imagen. Bueno, entonces ahora sí les pido su total atención. Vamos a empezar a analizar cómo funcionan estas herramientas. Bueno, entonces chicos, lo primero que debemos hacer, nos pidieron que el fondo no puede ser blanco, entonces tenemos que utilizar alguna herramienta que nos permita quitar ese fondo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hagamos de cuenta que tenemos una revista, ¿cierto? Una hoja revista y unas tijeras, la que vamos a tener que siluetear para poder cortar ese fondo definitivamente. Entonces, lo primero que hay que determinar es, vamos a quitarle el candado a la capa, que en este caso es la de fondo, ¿cierto? Aparece por defecto la capa de fondo y aparece un candado. Vamos a liberarlo, porque al estar ese candado muchas veces nos bloquea ciertas funciones del programa. Entonces vamos a aplicar alguna herramienta y nos damos cuenta que no nos funciona. ¿Vale? Entonces vamos simplemente a hacer, ese ejercicio se debe hacer siempre. Y ahora pues vamos a ir
identificando algunas herramientas, ¿ya? Las herramientas que están aquí, estas primeras tres que están, puede que ustedes tengan la barra de herramientas eh, colapsada, o sea, así como en línea, o puede que la tengan expandida, donde están como en duplas, ¿no? Entonces van a notar que el primer juego de herramientas aparecen simplemente unas herramientas de selección con formas predeterminadas. Entre esas las más utilizadas, la de marco rectangular y la herramienta marco elíptico. ¿Para qué sirven? Para seleccionar una zona determinada, una área de selección, utilizando su forma en cuadrado, ¿no? Entonces, miren que yo puedo crear, pero cuando creo una nueva forma, como que se actualiza y la anterior desaparece. Así es el funcionamiento de este programa con respecto a estas herramientas de selección. ¿Qué puedo hacer con una selección? Miren que si tengo una selección de algún lugar y luego me voy a la herramienta mover, aparece por defecto en el área interno unas tijeritas. Significa que yo puedo mover eso. Y si lo muevo, estoy generando como una especie de corte, ¿ya? Como una especie de corte en la imagen y puedo, pues, de esta forma modificar la fotografía para hacer cualquier composición, ¿ya? Eso no es lo que vamos a hacer, simplemente estamos identificando cómo funcionan estas herramientas. Es importante que cuando ustedes tengan una selección, esa selección no se les quita hasta que ustedes no le digan al programa que se deseleccione precisamente. Quiere decir que mientras yo tengo una zona seleccionada, yo puedo cambiar entre varias herramientas. Miren cómo activo la herramienta pincel, cómo activo cualquier otra de las herramientas que tengo aquí. Y la selección no se quita como pasaría en otras aplicaciones. ¿Ya? Aquí tengo un pincel gigante, lo pongo. Entonces supongamos que yo activo la herramienta pincel y si llego a pintar aquí, miren que él solamente me va a permitir pintar sobre un área específica. ¿Sí ven? No se pasa de esa selección. ¿Listo? Voy a darle control Z porque no es lo que estamos haciendo. Y voy a devolverme aquí para restablecer la imagen. Entonces, tengan presente que siempre que trabajen con herramientas de selección y ya no quieran tener esa selección activa, deben desactivarla. ¿Cómo la van a desactivar? Se van aquí al menú superior donde dice selección y tengan siempre presente este atajo. En mi caso es comando D, en el de ustedes probablemente los que tengan Windows pueden tener control D, ¿ya? Comando D o control D dependiendo de su sistema operativo. Entonces le podemos dar de seleccionar o comando D o control D. Entonces apréndanse esa, digamos, desde hoy para que sepan que en todo momento que estén seleccionando y ya no quieren hacer ninguna intervención, simplemente le dicen control D y ya se les desaparece. La herramienta marco elíptico pues sirve para lo mismo. La única diferencia es que nos selecciona pues por supuesto formas circulares. Entonces, cuando eso se requiere, pues lógicamente podemos utilizarla. Las dos de acá realmente no pues vamos a utilizarlas. Con estas es más que suficiente. Pero las herramientas del día de hoy, digamos que van a ser estas que están aquí. ¿Ya? Porque estas nos permiten crear formas ya más complejas, ¿no? Las herramientas de selección. Entonces vamos a activar aquí la herramienta de lazo. ¿Ya? Dan un clic sostenido y aquí tenemos la herramienta de lazo. ¿Cómo funciona la herramienta de lazo? Es una herramienta que es muy sensible al movimiento del mouse, de la mano o de la tableta gráfica. Entonces, realmente la recomiendo si ustedes tienen una tableta gráfica. ¿Ya? Con el mouse es muy complejo trabajar con ella porque es demasiado sensible al pulso. Entonces, si yo quisiera, como sé que tengo que cortar por lo menos parte de la cara, ¿cierto? Entonces, miren, yo puedo con clic sostenido ir como calcando. Pero si no tengo la precisión suficiente, pues al final no es una herramienta que me vaya a servir para este caso. Obviamente sirve para hacer trazos muy rápidos. Entonces, ahí ya seleccioné esta parte y miren que si lo muevo, pues estaría como sustrayendo ese pedazo de la imagen. ¿Cuándo sí es recomendado? Pues cuando estamos haciendo de pronto intervenciones rápidas, ¿no? Como que hay elementos que no están integrados en, digamos, como en un traje, sino que están aislados y yo necesito seleccionar rápidamente. Miren que
ahí sí puedo hacer modificaciones muy rápidas, ¿no? Para integrar o sacar o agregar elementos, ¿ya? Entonces, por ese lado, digamos que puede ser útil, pero para el día de hoy no nos va a ser útil. ¿Cuál sí nos va a ser útil el día de hoy? Probablemente la herramienta de lazo poligonal. ¿Cómo funciona la herramienta de lazo poligonal? Funciona de la siguiente manera. Es una herramienta que eh, es muy parecida como al sistema de nodos, ¿no? Porque ustedes tienen que ir creando punto por punto, miren. O sea que ustedes le dicen al programa qué es lo que van a seleccionar. Entonces, si yo quisiera seleccionar en este caso la cabeza, entonces simplemente voy dando clics, me apoyo en el zoom porque ya alcanzan a ver aquí los píxeles y ya ustedes definen qué tan juntos van a ser esos puntos. Entre más juntos, por supuesto, va a quedar mejor definida el área de selección. Entonces, esta se puede recomendar para hacer también, digamos, un proceso rápido. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta herramienta de selección y las otras incluso? Que si ustedes por equivocación dan un doble clic, cierran la forma y pierden de alguna forma el trabajo que ya habían hecho. Entonces, o tocaría repetir o utilizar otras propiedades de edición, como por ejemplo añadir nuevas formas y continuar, ¿no? O sea que se les vuelve como una especie de reproceso que muchas veces no es tan fácil de controlar. Ahí miren que ya lo corregí, pero por eso este tipo de herramientas, por lo menos yo no las utilizo para hacer silueteado, ni para eliminar fondos, ni para hacer montajes, ¿no? O sea, pero son las que utiliza la mayoría de la gente, ¿ya? La mayoría de personas les encanta trabajar con estas herramientas de selección. Yo no las hago de esa forma porque como estamos trabajando con píxeles, todo lo que hagamos en la imagen vamos a estar reemplazando, o sea, vamos a estar modificando directamente la imagen. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Yo lo hago por medio de máscaras, pero es algo que vamos a ver la próxima clase. Hoy vamos a trabajar para reconocer estas herramientas porque sí pueden ser muy útiles, pero para muchos procesos de edición no son recomendadas porque no nos dejan un histórico, o sea, no nos dejan control de nodos en el cual nosotros pudiéramos modificar si queremos ajustar algo en la imagen o por el contrario, si queremos hacer alguna modificación sin tener que estar silueteando a toda hora, ¿ya? Entonces, eh, continuemos. Miren que para seleccionar, ya saben, comando D. Y ahora la herramienta lazo magnético. Esta puede ser útil en los casos como cuando hay una gran diferencia entre los píxeles en color, ¿no? Hablo de color. Entonces, porque es una herramienta que va reconociendo los píxeles semejantes o la diferenciación. Entonces yo puedo siluetear, por ejemplo, el traje completo con la herramienta magnética simplemente dando un clic. Y miren que yo me voy como acercando. Pueden activarlas para que las vayan probando ustedes también. Y miren que yo voy como acercándome al límite y, y la herramienta, bueno, miren que el error fue haber comenzado con una vista tan ampliada, pero miren que la herramienta va como reconociendo el borde. Miren, se recomienda cuando es una fotografía como esta, cuando ya tenemos un fondo con muchísimos colores, no se recomienda tanto porque la herramienta no va a poder reconocer exactamente por dónde debe hacer la edición. Pues ahí comienza a tener un problema. O sea, es una herramienta inteligente, pero esa inteligencia artificial a veces se queda corta, ¿no? Porque nada como el oído, como el oído, nada como nuestros ojos, ¿no? Para poder definir una figura. Entonces, en algunas situaciones puede funcionar, en otras probablemente no. Entonces ahí es un silueteado rápido, pero como pueden ver, en algunas ocasiones queda con imperfecciones. Entonces,
esta versus la poligonal, creo que sigue ganando la poligonal porque nosotros vamos a tener la posibilidad de controlar por dónde vamos a hacer el silueteado. Si yo quiero hacer ya alguna intervención, entonces tendría que eh, desaparecer aquí parte de los elementos que están viendo. Y así, ¿no? ¿Cómo lo hago desaparecer? Como pueden ver en la parte superior de cada una de las herramientas aparecen estas tres funciones, ¿no? Selección nueva, añadir una selección o restar de la selección. ¿Ya? Eso también se puede hacer. ¿Ya? Si yo quiero añadir, si digamos acá, por ejemplo, miren que necesito como corregir esto. Aquí tendría que hacer el sumar, ¿no? Sería sumar. Entonces selecciono este icono que está aquí, vuelvo a crear como si fuera una nueva selección. Y ahí está, ¿no? También pueden dar clic con la magnética, ¿no? En algunos puntos que consideren que puedan ajustar. Entonces miren que la magnética me puede servir para, en este caso, para seleccionar la fotografía de la persona que está acá y hacer algunos ajustes porque no lo hace del todo perfecto. Entonces ahí digamos que sí es un, como les decía, un punto en contra con respecto a otras herramientas más manuales. Pero cuando tenemos tonalidades planas, no hay ningún problema. Voy a darle comando D para deseleccionar. Entonces, muchachos, lo primero que vamos a hacer es eliminar el fondo. Esta fotografía, como tiene un fondo de un mismo color, nos va a funcionar perfecto hacerlo con la herramienta varita mágica. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar la herramienta varita mágica. Esta herramienta, ¿cómo funciona? Va a seleccionar zonas en común. Común, por ejemplo, el color, ¿no? Entonces miren aquí. Miren que él trata de seleccionar como algunas partes. Con Shift incluso podríamos ir seleccionando más partes. Y es una selección rápida teniendo en cuenta los colores, ¿no? Miren que ahí estoy seleccionando el traje por medio de los tonos azules. Con Shift puedo dar varios clics y miren que puedo seleccionar. Pero en este caso vamos a seleccionar el fondo, muchachos. Entonces vamos a seleccionar el fondo y se van a dar cuenta que toda la parte externa se selecciona. Tengan en cuenta que uno puede seleccionar externamente o internamente. La selección que hice ahorita con varita mágica era del elemento, o sea que era como una selección interna. Pero aquí tenemos una selección externa, o sea, estamos seleccionando solamente el área blanca. ¿Okay? Entonces, miren que aquí en el cuello la herramienta falla un poquito. Entonces, ¿cómo podríamos corregir esta parte en la selección? Tendríamos que utilizar alguna de las otras herramientas que vimos. Por ejemplo, la herramienta lazo. Ahí sí recomiendo la herramienta lazo, porque es un área muy pequeña. Y aquí con la herramienta lazo, en vez de crear una nueva selección, vamos a decirle que lo reste. Entonces, arribita, miren que tenemos estos iconos. Hay una forma rápida de acceder a sumar o restar y es con la tecla Alt y Shift. Miren cómo cambia el cursor. Con Shift se pone un más y con Alt se pone un menos. En este caso sería un menos, ¿no? Porque tengo que cortar este pedazo. Entonces, con Alt, simplemente relleno aquí, dibujo un poquito, hago como un parchecito para que la zona se reintegre, ¿vale? Aquí podría hacer algún ajuste, pero bueno, no voy a entrar en más detalles, voy a dejarlo así porque al final la cabeza la vamos a eliminar. Pero el cuello sí, sí lo necesitamos, el cuello sí necesitamos que esté completo. Por eso, si la varita mágica les selecciona alguna zona blanca por aquí por el cuello, deben hacer lo que acabo de mostrarles. ¿Okay? Entonces les doy unos Un segundos. profe, Los, disculpa, dime. o para que no suceda eso, que seleccione parte de la camisa, también puedes cambiar la tolerancia de la varita mágica. Correcto, vale. Buen aporte. Muchachos, lo que dice el compañero con respecto a la tolerancia es el nivel de detalle de reconocimiento que va a tener la herramienta con respecto a los píxeles. ¿Cómo se controla eso? Acá en la parte superior, recuerden que cada que seleccionan una herramienta, en la parte superior aparece una barra de propiedades específica de cada herramienta. Entonces, a lo que se refiere es a la tolerancia. Esa tolerancia es el valor que está aquí. Entonces pueden jugar con este valor
y van a tener resultados distintos, ¿ya? Por ejemplo, miren, ahí está el 20% y ya saben lo que ocurre. Si yo la pongo en un 50%, miren lo que ocurre, como que no respeta tanto, o sea, es como más general. Quiere decir que a menor valor él va a tener como un, un mayor detalle. Entonces, pero asimismo puede dejar de seleccionar algunas zonas. Entonces, miren que aquí la tengo al 10% y ya no está eh, tomando la parte blanca de hace un rato. Y acá pues podría yo con Shift continuar y también estaría haciendo lo mismo. Simplemente ténganlo en cuenta, ¿no? Pero les repito, la varita mágica no siempre va a funcionar al 100% porque las imágenes muchas veces tienen una cantidad de tonos. Por ejemplo, cuando hay imágenes en degradado, si el fondo fuera degradado, empieza a complicarse un poco más ese proceso tan automático. Entonces, sirve en algunas situaciones, pero en algunos casos definitivamente tenemos que hacerlo con herramientas manuales. ¿Ya? Entonces pueden modificar la tolerancia entre 10 o 15 y probablemente pues les va a quedar más fácil seleccionar sin retomar. Miren que más o menos en 10, ¿no? En 10 que funciona. Entonces, igual, en cualquiera de las dos formas ya tenemos seleccionado esto y vamos a presionar la tecla suprimir. Una vez tengamos seleccionado esa zona, miren que podemos con la tecla suprimir. ¿Y qué le pasa al fondo? Se ponen unos cuadritos que significa que a partir de este momento la imagen ya tiene fondo transparente, o sea que aplica perfectamente para guardar el PNG y poder utilizar esas propiedades de transparencia. Vamos a seleccionar esta zona que queda aquí interna entre el brazo y la cadera, porque también tenemos que suprimirla, ¿no? Para que quede transparente. Aquí quedó como un pedacito. Lo elimino y así ya estaría. Bueno, entonces por favor verifiquen que hayan hecho ya esta intervención, porque recuerden que nos pidieron una foto tipo carnet en fondo azul o de otro color de fondo, no blanco, por eso lo eliminamos. Bueno, todos hasta ahí muchachos, ¿estamos claros? ¿Pudimos eliminar ese fondo? ¿Pueden volver a explicar cómo utilizó el de restar selección? Vale, el de restar selección. Mira, supongamos que yo tengo aquí una selección y bueno, por aquí no alcancé a completar el cuello, supongamos. Entonces, si yo quiero eh, añadir, lo puedes hacer por dos caminos. Utilizando las herramientas que están acá arriba, estos iconos. Mira que el primero significa añadir. O sea que todo lo que yo vaya a crear se va a sumar a esa selección que tengo. Restar, todo lo que yo dibuje se va a restar. Por supuesto, se tiene que hacer de forma interna. ¿Ya? Entonces, si quieres añadir, puedes seleccionar acá y continúas como si estuvieras haciendo una nueva selección. No se te va a quitar la anterior y él se suma. Si quieres restar, pues tendrías que utilizar este. Que internamente, eso sí, debes completar la forma, ¿no? O sea, debes completarla para que no pase esto. O sea, es como si estuvieras, si quiero cortar un pedazo, debes completar hasta acá, hasta el cierre, para que él entienda que esta parte es la que se va a eliminar. O sea, toca dar la vuelta completa. Rápidamente lo puedes hacer con Shift y con Alt. Bueno, donde Shift te representa sumar y Alt te representa restar. ¿Vale? Ok, pero gracias. Muy bien. Eso digamos que es muy práctico cuando estamos haciendo ya una selección más compleja, ¿no? Que, les repito, siempre es pues un proceso que puede tomar algo de tiempo. ¿Cuál es la desventaja de trabajar con estas herramientas de selección? Repito, que pierden, o sea, se puede seleccionar una sola vez, pero apenas vayan a empezar a hacer otra aplicación o otro tipo, digamos, de intervención, ya se pierde esa selección y no hay manera de recuperarla. ¿Ya? Ya no, o sea, en este momento yo ya no puedo volver a tener la selección exacta que tenía. Pues podría utilizar la varita mágica y pues ya me va a funcionar porque ya tengo el fondo transparente. Por supuesto que ahí pues va a funcionar.
Pero créanme que realmente a veces perder esa información es un poquito delicado y por eso es mejor hacerlo con otra técnica donde utilicemos una herramienta como la pluma y a ese trayecto lo podemos convertir en una selección y vamos a tener siempre el histórico de ese trayecto y vamos a poder en cualquier momento modificarlo y hacer cualquier tipo de edición. Bueno, ahora vamos a eliminar el cuello y la cabeza, por supuesto. ¿Nosotros podríamos utilizar la herramienta borrador? Claro que sí. Aquí tengo un borrador raro, pero no se restablezco este pincel. Miren que el borrador obedece también a las formas de pincel que ustedes tengan, ¿no? Y con el pincel, con el borrador yo podría, ¿cierto?, eliminar y lo puedo hacer pequeñito y elimino. Pues podría funcionar. Pero esta vamos a hacerlo con la herramienta lazo poligonal, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar la herramienta lazo poligonal y vamos a comenzar a dar clic sobre toda esta zona para limpiar. Bueno, al finalizar el ejercicio, muchachos, les voy a pedir que me compartan sus trabajos por el WhatsApp. Bueno, quiero ver esa participación. Y ya saben lo que les pasa si no participan. Van a haber muchas tareas adicionales que voy a empezar a implementar. Entonces, miren, aquí simplemente es dar clic. Pueden darle el zoom que ustedes consideren. No necesitan ser tan perfectos, la verdad, porque como se pueden dar cuenta, miren los píxeles. Los píxeles no son líneas rectas, son en escalera. O sea que no hay problema. Después de que lo hagan bien, que se pueda llegar a percibir en el tamaño real, no hay ningún problema. Entonces, esta parte no me voy a pulir porque pues al final no me importa, no estoy silueteando la cabeza, simplemente la paso de largo. Pero acá sí empiezo a... Mucho cuidado, ¿no? Den clic. Den un solo clic, porque si dándole clic se les va a cerrar. Y pues cuando quieran cerrar, recuerden, ¿no? Siempre se aproximan al punto de inicio, les aparece la ruedita y ya queda el área seleccionada. Bueno, entonces apenas tengan esta zona seleccionada, hacemos lo mismo, simplemente suprimir. Comando D y miren que ya quedé con un traje tipo plantilla donde puedo colocar la cabeza de cualquier persona, en este caso de un animal. Bueno, les doy un minutico para que ustedes hagan esta aplicación y ya tengan entonces una imagen sin fondo y sin la cabeza y la parte del cuello. Bueno, hasta aquí cómo vamos, muchachos. ¿Alguna duda con respecto a la herramienta lazo poligonal? ¿Con respecto a la herramienta varita mágica? ¿Con respecto Profe, al fondo? Cuéntame. eh, ¿por qué cuando yo quito el fondo a mí me aparece negro? Te aparece negro. Bueno, verifica cuántas capas tienes al lado derecho. Ah, ya creo que sé por qué. ¿Sí? Entonces, es probable que tengan, muchas Sí, veces ya. copiamos capas. Miren lo que pasó con el perro, que yo la copié de internet. Él por defecto guarda un fondo, ¿ya? Guarda ese fondo. Entonces, si tienen algún fondo por ahí, pues si no lo están utilizando, pues pueden eliminarlo, no, realmente no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, ¿alguna otra duda hasta aquí o todos vamos bien? Ah, bueno, por aquí me están escribiendo al chat, qué pena, apenas lo estoy leyendo. Profe, ya me vuelvo a conectar que me toca trasladarme por mi mal internet, eso fue a las 10:38, bueno, hace rato ya, me demoro, listo, espero que se haya solucionado el problema. Profe, ¿puede explicar cómo usó el restar selección? Ah, ok, creo que ya lo expliqué. Sí,
pues no había leído el mensaje y pues creo que ya me preguntaste. Y luego, profe, mi compañero no tiene buen internet y por eso no ha podido entrar a clase. Listo, creo que algunos tienen algún problema con el internet. Bueno, importante soportarse en la grabación de las clases en esos casos, ¿no? Igual, pues, al final puedo hacer una recapitulación rápida de lo que hicimos. Miren que no ha sido gran cosa, pero me ha gustado explicar como en detalle, o lo más, digamos, de general más bien, de la forma más general, el uso de cada una de estas herramientas. Miren que todas las que vimos hoy sirven para lo mismo, ¿ya? O sea, tanto la poligonal como la magnética, la de lazo, sirven para lo mismo, para seleccionar áreas dentro del espacio, ¿no? Dentro de la mesa de trabajo, para luego hacerles alguna intervención, que no siempre es eliminar, ¿no? No siempre es borrarlas. A veces seleccionamos una zona, por ejemplo, para hacer una corrección de color, para aumentar el brillo, el contraste. Por ejemplo, si yo quisiera que una zona aquí tuviera, no sé, más brillo, podría seleccionar esta zona y aplico efectos que todavía no hemos visto, pero más adelante vamos a empezar a comprender. O si yo quisiera cambiarle algo del color al traje, ahí tendría que seleccionar el traje y aplico algún efecto de colorización y puedo cambiarlo fácilmente de azul a un traje rojo o a un traje más negro o verde, ¿cierto? Ya dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Alguna otra pregunta? Aún ando con la cara, perfecto. No hay problema, o sea, recuerden que lo que importa es la zona que está aquí, la cara no tanto, ¿no? No vayan a siluetear pelo por pelo, sino ahí pueden hacer un trazo largo y la zona que sí quiero que quede bien definida es esta que está acá, ¿ya? Esta que está aquí. Miren que hasta ahora hemos trabajado en una sola capa, pero ya tenemos una plantilla. Entonces pueden preparar sus propias plantillas y ya no se tienen que preocupar por las fotos con smoking. Se pueden poner el traje que quieran ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, creo que pues podemos continuar, ¿cierto? Les doy un minutico más para que terminen de hacer la parte de silueta del cuello. Y ahora vamos a empezar a pasarnos donde la fotografía del animal que tengamos. Miren aquí, ustedes pueden ver que en Photoshop pueden abrir muchas imágenes. Realmente no hay un límite, no hay un límite que conocido. Pueden abrir muchísimas imágenes y cada una se les va a abrir en una pestaña. Y en esas pestañas va a aparecer el nombre, el tipo de imagen que es, y nos aparece el modo de color, y el slash significa la profundidad de color, o sea, la cantidad de bits. O sea que en este caso ambas imágenes están a 8 bits. Miren que ambas están aquí. ¿Cómo pueden ustedes tener información exacta en detalle de resolución y de tamaño? En el menú superior, imagen, aquí donde dice tamaño de imagen, les va a aparecer pues el tamaño, por supuesto, les aparece la resolución que está a 118. Recuerden que la clase pasada les había dicho que la resolución para imagen digital se recomienda entre 72 a 180, ¿ya? 170, sí, entre 80, 72 a más o menos de 200, porque ya 200 es resolución recomendada para impresos y nos va a generar archivos más pesados que en digital pues no son necesarios. Bueno, vamos entonces ahora a seleccionar la parte del animal. Miren que el cuello es un poquito largo. ¿Con qué vamos a seleccionar el animal? Igualito, o sea, igualito con la misma herramienta lazo poligonal me va a funcionar. Probablemente en algunas imágenes les puede servir la herramienta lazo magnético. Miren que en este caso también me puede servir un poco. Y luego puedo ajustar. Estoy con el lazo magnético. Pero miren que ahí también tiene un problema. Ojo que para el lazo magnético, pues es importante también manejar estos valores que están en la parte superior de las herramientas, ¿no? Ahí donde estaba la tolerancia en la anterior, arriba aparecen unos valores que también podemos nosotros ajustar. Entonces, supongamos que aquí con lazo magnético hice la selección esencial y ya después corrijo con lazo poligonal, puede ser sumando, ¿no? Sumando aquí. Tengan cuidado que a veces dejamos activo esto acá. Yo prefiero que más bien lo dejemos aquí y nos acostumbremos a hacerlo con los atajos, con Shift.
porque con Shift yo puedo sumar. ¿Listo? Ya esto aquí lo pueden hacer, muchachos, como ustedes consideren. Lo pueden hacer como yo lo hice con la magnética y luego ajusto. O lo pueden hacer desde el comienzo con la poligonal, que van a la segura, ¿no? Van más seguros. Y por temas de clase, pues estoy haciendo como el uso de ambas, ¿no? Para que tengan presente que en cualquier momento pueden ser útiles. Aquí miren que quiero eliminar esto, entonces con Alt, ¿no? Con Alt. Es más, hasta con la varita mágica probablemente en este caso podría funcionar, ¿no? Si tienen una imagen del animal en fondo blanco, les va a ser más fácil seleccionarlo con la herramienta varita mágica. Simplemente cuiden la tolerancia y hacen los ajustes correspondientes, dado el caso. Aquí tengo que sumar. Bueno, por ejemplo, si lo hacen con la varita mágica, voy a abrir otra imagen, el Doberman que les compartí. Miren que con la varita mágica puede pasar lo siguiente. Si ustedes seleccionan el área, bueno, aquí sí necesito una tolerancia mayor, del 20 o más, del 30. Pues esta imagen no sería la apropiada para trabajar con varita mágica, ¿no? Pero lo que les quería explicar es simplemente que si lo hacen con varita mágica, en el ejemplo que tengan una imagen en fondo blanco, ven, lo hago con este mismo, con esta imagen con la que les mostré ahora ejemplo. Con la del otro señor con Smokey. Miren que con la varita mágica yo puedo seleccionar fácilmente el fondo. Ojo que con el Doberman lo que estamos seleccionando es el Doberman, no el fondo. Aquí estamos seleccionando el fondo. ¿Qué hacer si yo quiero, en vez de seleccionar el fondo y seleccionarlo a él? Debo invertir la selección y eso lo hacemos también acá en el menú de selección. Aquí mismo donde encontrabas de seleccionar también tenemos invertir. Y miren que en invertir, si yo llego a borrarlo a él, miren que lo que estoy eliminando no es el fondo, sino a él. Y eso es lo que quiero hacer ahora, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito recortar el perro, ¿cierto? En este caso, y pasarlo acá. O sea, ya recortado. No me sirve pasarlo con fondo. ¿Okay? Entonces, por eso estoy haciendo la selección directamente sobre la forma del animal. ¿Ya? Entonces, si utilizan la varita mágica en algún animal, están seleccionando, ojo, el fondo. Puede que estén seleccionando el fondo si tiene un solo color y simplemente le dan invertir y ya van a poder hacer esa selección. Esto es muy útil, ¿no? Tanto de seleccionar e invertir es casi que está presente el 80% de las veces que nosotros estamos haciendo cualquier trabajo aquí en Photoshop, ¿ya? Porque en todo momento vamos a tener que estar seleccionando partes de la imagen. Bueno, entonces, listo. ¿Cómo les fue? ¿Ya tienen seleccionado a su animal? Dinosaurios, conejos, lo que sé. Algo que tenga un cuello así que se pueda adaptar fácilmente para que hagamos el ejercicio. Esto que estamos haciendo se llama juxtaposición. Se llama, digamos, como la técnica de utilizar varias fotos o imágenes e integrarlas en otras, ¿ya? Porque es colocar unas encima de otras. También se le puede llamar collage, ¿no? Collage, a pesar de que no estamos haciendo pues una composición compleja como para ser denominada collage. Y estamos haciendo una figura literaria que es, pues tiene parte del surrealismo, ¿cierto? Y también parte de, llamémoslo, metáfora, haciendo una metáfora, de cierta forma. Bueno, entonces vamos a pasar el animalito que tengamos seleccionado al otro lienzo. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Hay varias formas. Digamos que la más intuitiva pues sería copiar, porque yo puedo, si yo copio, en este momento le doy comando C o copiar a esta selección,
miren que si le doy pegar en el mismo documento, él me va a generar réplicas, ¿ya? Y miren que me lo está incluso colocando en otras capas. Cada que yo le doy pegar, miren que me genera una capa nueva. O sea que estoy copiando solamente la forma que tengo seleccionada, ¿vale? Entonces, ténganlo presente. Voy a devolverme porque pues esto no es lo que estamos haciendo hoy, pero les estoy Profe, explicando. eh, Cuéntame. qué pena, ¿cómo es que hace para Bueno, cambiar algo, uno que otro nodo? bueno, aquí no hay nodos, ¿no? Empezando por ahí, es uno de los problemas que tiene la de selección. Me imagino que hablas Ah, de la vale. selección de cómo ajustar, ¿cierto? Sí, ajá, ¿cómo ajustarla? Vale, entonces, te recomiendo que utilices una herramienta como la de lazo poligonal. O sea, puedes cambiarla por el lazo poligonal. Y si quieres cortar algo, con Alt, mira que el lazo poligonal aparece un menos. Quiere decir que tú puedes dibujar una nueva forma y estás como mordiendo, como mordiendo. Por el contrario, si lo que quieres es sumar, con Shift, te aparece un más y vuelves a como a dibujar Ah, listo. lo que necesitas y él se te va como integrando, ¿vale? Entonces como ir aumentando el lazo o quitando partes del lazo. Nodos no, ojalá fueran nodos, por eso yo recomiendo trabajarlo como lo vamos a hacer la próxima clase, que es la manera más profesional de hacerlo, porque dejamos un archivo editable, ¿no? Siempre es importante tener los archivos editables, ya hoy en día que estamos pues en esto de tema de las actualizaciones y de los cambios, siempre es importante que todo lo que trabajemos sea lo más editable posible, por si hay que hacer alguna intervención, cambiar de formato, ¿ya? Entonces es importante. Entonces, bueno, cuando ustedes seleccionan un área, ya saben que lo que están copiando es esa zona. Entonces, por eso estoy generando aquí varias réplicas de el perro, ¿cierto? Pero entonces vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Vamos a darle comando V acá, en la otra imagen. Entonces van a notar que, pues por supuesto, muy probablemente la imagen que estén copiando sea más grande o más pequeña que, que la del origen, ¿no? La imagen con la que estamos trabajando hoy realmente no tiene mucha resolución por efectos de ejemplo de la clase y pues para no volver más complejo el ejercicio, porque trabajar con imágenes de alta resolución, pues bueno, va a demandar más procesos y demás. O sea, puede ser más retrasar un poquito más los tiempos de carga, ¿no? De los procesos de imagen. Entonces, bueno, ya sabemos cómo pasar el perrito. Otra forma de pasarlo es directamente aquí con la nota selección. Miren que si yo arrastro y suelto acá, estoy también copiándolo, ¿no? Es como el mismo procedimiento. ¿Qué pasó acá en el documento origen? Se nos crea una capa nueva, ¿cierto? Es recomendado, pues este ejercicio todavía pues no va a tener más de 3 capas, pero sí les recomiendo que nos acostumbremos a colocarle nombres a las capas, ¿ya? Entonces a esta le voy a llamar traje. Simplemente se van aquí a la ventana de capas, le dan doble clic sobre el nombre y aquí le ponen el nombre que corresponde. ¿Por qué es importante? Porque a medida que vamos ya teniendo proyectos más grandes, ya con muchos más así, recursos en imagen, claro, se nos van a volver unas hileras de capas y es importante tenerlas nombradas para saber en qué momento seleccionar. A pesar de que ellas tienen una previsualización, muchas veces hay elementos tan pequeños que no se alcanzan a previsualizar y por eso es importante tenerlos nombrados. Aquí dentro también podemos administrar creando carpetas y demás como para agrupar elementos y entre otras cosas. Podemos agrupar, linkear varios elementos que son pues temas que vamos a ver probablemente más adelante, ¿no? Digo probablemente porque pues esto tiene muchísimo y pues no todo lo vamos a poder ver en el curso. Bueno, ¿cómo les fue? Ya pudieron pasar entonces el animal al otro lado. ¿Cómo vamos a ajustarlo? O sea, pues vamos a tener que cambiar el tamaño y pues primero que todo vamos a tener que poner la capa del perro debajo del traje, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer ese cambio? Muy fácil. Simplemente se paran en la capa que quieren mover y la arrastran al lugar que corresponda. En este caso la vamos a arrastrar hacia abajo para que el perro quede debajo del traje. Posterior a eso vamos a cambiar el tamaño. ¿Cómo cambiamos el tamaño?
Todo lo que tenga que ver con edición de imagen lo van a encontrar en el menú edición. Y aquí en edición tenemos una herramienta que se llama transformación libre. Yo les recomiendo que se aprendan desde hoy el comando, que es control T o comando T. Y digamos que recomiendo que se la aprendan porque también, si la de selección se usa el 80% de las veces, la de transformación libre se usa, yo diría que el 100% de las veces, ¿ya? Porque en todo momento vamos a tener que estar cambiando de tamaño los elementos. Ojo que la herramienta no está visible acá, ¿no? No hay una herramienta que se llame transformación, o si está, pues por lo menos yo no la identifico. Siempre ha estado por aquí, y pues porque realmente la gente se acostumbra es al control T. Entonces vamos a darle comando T y les va a aparecer el recuadro delimitador de esa imagen que ustedes acaban de copiar acá o de pegar. Y ya saben que pueden pues cambiar el tamaño simplemente moviendo los nodos, se alejan y pueden cambiar pues los nodos, ¿no? Los nodos ya de tamaño. Afortunadamente Photoshop desde las últimas versiones ha restringido de primera mano el escalamiento libre, o sea, cuando la gente hace esto. Es uno de los principales errores cuando están haciendo composición de imágenes, porque la gente a la fuerza quiere hacer caber las cosas y terminan haciendo pues unas deformaciones en las fotografías. Entonces, afortunadamente Photoshop solamente permite por defecto escalar de forma proporcionada, que es la forma más adecuada de hacerlo, ¿ya? Si en algún momento quieren hacer la deformación, simplemente suman Shift, ¿no? Con Shift y ya pueden deformar. Pero esto realmente yo no lo recomiendo. Entonces aquí ya me toca integrar el perro con el fondo. Y en este caso, pues me va a tocar como girar un poquito el cuello, o sea, lo aproximo más o menos aquí y me va a tocar girarlo un poquito, ¿no? A pesar de que ahí creo que cuadró más o menos bien. Si lo quieren girar, así como en Illustrator, se van a un costado y les aparece una flechita de giro y pueden ajustar mejor. Ven que él tiene su cadena y todo, ¿no? Y una vez ya lo tengan en el lugar, le dan Enter. Que quede más o menos coherente con el espacio del cuello. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿O todos lo lograron? Los escucho. Profe, yo tengo un problemita, sino que creo que fue que porque recorté, no recorté, sí, como mucha parte del cuello del perro, entonces me queda como un espacio en blanco en el cuerpo, Ah, ok. por la camisa. Bueno, ahí puedes hacer dos cosas. O, bueno, ¿qué te recomiendo por ahora? Hay unas herramientas que te permiten como duplicar, o sea, como duplicar. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el perro hasta aquí, yo podría con técnicas como clonar, yo podría ir como armando la piel. Pero ¿qué te recomiendo? Para que trabajes con lo que tenemos ahora. Si tienes que completar piel, entonces te vas a la foto de origen y puedes tomar una muestra. Por ejemplo, aquí, yo qué sé, voy a tomar este pedazo de piel solamente. Comando C y haces como un injerto. Y comando B. Y aquí yo podría, voy a quitar por un momento esto, y aquí yo podría, mira que estoy trayendo otro pedazo de la piel. Y lo pones como aquí, así. No importa que te quede, que no te vaya a quedar tan perfecto, pero por hoy digamos que se vale, ¿vale? Para que lo soluciones con la herramienta que tienes. Si quisiera llenar más piel, entonces mira, pego más y así completas. ¿Ya? Créeme que por hoy no se va a notar incluso lo que hagas, porque es un detalle mínimo. Entonces, si esto está con esa camisa y con botones y demás, todos esos detalles hacen que esto se disminuya. Entonces, haz la prueba a ver cómo te va. O sea, tratas como de sacar un pedacito de tu imagen para ir Listo, completo. profe, dale. Muy bien. O sea, esta no sería la herramienta apropiada, para eso está el clonador y demás, pero pues no quiero pues soltarles todo hoy porque pues, la idea es ir paso a paso. Con clonar, muy bien, como decía Julieta precisamente. Igual la puedes probar, ¿no? No tampoco es un gran secreto.
El clonador, con Alt tú seleccionas una zona y tú puedes ir dibujando pues ahí como la réplica, ¿va? Eso lo vemos luego. Bueno, ahora falta el fondo, ¿cierto? Falta el fondo, entonces vamos a crear el fondo. Lo pueden crear, pues, una forma de crear el fondo. Ojo que estamos trabajando por capas, ¿no? Vamos a crear una nueva capa. Miren que por defecto las capas se ponen encima de la última que tengan seleccionada. Y a esta la voy a llamar fondo. ¿Ya? Como es la capa de fondo, no puede ir arriba, tiene que ir debajo. Entonces la pongo debajo de la cara del perro. ¿Cierto? ¿Y cómo puedo pintarlo? Pues una podría ser con el bote de pintura que ya conocen y sale. Digamos que listo, puede funcionar. Pero no lo recomiendo. No recomiendo porque realmente si quisiéramos cambiar luego el fondo, pues al cambiar de más colores, corremos el riesgo de que no todos los píxeles se pinten de forma homogénea. Entonces ahí sí recomiendo que trabajemos con la herramienta rectangular que está por acá abajo, la herramienta rectángulo, dentro de las herramientas de forma. Seleccionan el color que les estén pidiendo, por ejemplo el azul, y van a crear una forma incluso que se sobresalga un poquito del formato, para que no les vayan a quedar mordiscos. Y miren que ya él automáticamente se asocia al fondo y que es lo chévere, que lo pueden cambiar simplemente con un clic, ¿no? No necesitan estar usando el bote de pintura, sino que pueden trabajarlo directamente desde la paleta de colores. Creo que me gusta más un tono así como no tan así, no tan neutro. Creo que queda bien integrado. Entonces, bueno, terminen el ejercicio, pónganle un fondo, si quieren, bájense una imagen, una fotografía de un parque, yo qué sé, algo que les guste y lo pueden integrar y ponen la foto de su animal con traje y de pronto con un fondo ahí creativo y me comparten por favor por el WhatsApp. Y ahora sí voy a Profe, pasar. disculpe, Dime. ¿podría repetir cómo pusiste el fondo? Ok, Es que no apareció. claro que sí. Mira. Entonces, bueno, vamos a repetir cómo crear el fondo. Tengo el fondo transparente, ¿cierto? Eso ya es, digamos, el objetivo. El objetivo era poder eliminar el fondo para poder cambiarlo y integrar la imagen del perro, etc. Entonces lo que hicimos es, yo les dije que creara una capa, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo directamente con la herramienta rectángulo, mira que puedo crear un rectángulo y Photoshop automáticamente me crea una capa, ¿ya? Entonces ya lo único que tienes que hacer aquí es bajarla, ¿no? Ponerla al fondo. Y ya está. ¿Cómo lo hice yo? Pues yo preferí desde el comienzo crear una capa, o sea que creas una capa nueva, le vas a dar doble clic al nombre y la llamas capa de fondo, ¿ya? Luego esa capa de fondo la vas a llevar a donde corresponde, a la parte más baja. Y el último paso, que de pronto fue el que te perdiste, es simplemente la herramienta rectángulo, que la encuentras acá. Puede que tengas aquí mismo donde está la del círculo y todas estas. Vas a la herramienta rectángulo, seleccionas el color que quieras aquí en el color frontal, le das OK al color que quieras y simplemente vas a dibujar un rectángulo. Recomiendo que el rectángulo se salga un poquito del lienzo para que no vayan a quedar mordiscos. Y listo. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Muchas gracias. Vale. Miren que acá quedó como un mordisquito como entre las piernas, entonces voy a quitarlo. Con varita mágica, suprimir. Cualquier detalle siempre es bienvenido. Bueno, entonces vayan, hagan el ajuste, terminen, pongan el fondo. Vamos a guardar la imagen. Y entonces, mientras tanto, yo voy a consultar aquí en el Classroom cómo quedó la conformación de las presentaciones que vienen a continuación. Pero un momento. Veo que ya hay tareas entregadas. Muy bien. Pero este es el documento que necesito mirar. Bueno, veo que aquí ya entonces todos hicieron su selección. Muy bien. Recuerden que este ejercicio solamente lo presentan
quienes no participaron la clase pasada con la entrega del ejercicio, ¿no? La idea era exonerarlos de la tarea. Entonces, como de alguna forma penitencia, entonces tienen que presentar esto, ¿vale? El resto pues tienen una exoneración, igual pues tienen igual su nota, ¿no? Para este ejercicio. La tarea de esta semana pues yo la defino el jueves, ¿no? El jueves se van con tarea perdón, el viernes se van con tarea que tenían que presentar el próximo miércoles. Listo, entonces, bueno, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de hacer? Eliminar fondos, ¿está todo claro? ¿O qué me dicen ustedes? Ese manito arriba, ¿todo bien? ¿Dudas? ¿Cero dudas, muchachos? Bueno, como están tan callados, entonces vamos a empezar con las presentaciones. Voy a guardar la imagen. Lo último que falta es simplemente vamos a exportar. La clase pasada les mostré cómo guardar como, ¿no? Ustedes le dan guardar como y simplemente pues seleccionan en JPG y está bien. Pero vamos a hacerlo por medio de exportar. Exportar y la opción exportar como. Sirve para lo mismo. A diferencia de que las herramientas de exportar como me permiten a mí, me permiten configurar como otros atributos con respecto al proceso de compresión que tienen las imágenes. Entonces es un poco más avanzado porque más que todo se utiliza cuando tenemos un requerimiento muy específico que dice, ojo, la imagen que usted está generando no debe superar los 200 KB, por ejemplo, y resulta que la imagen que tengo está pesando 1 mega. Entonces ahí tenemos que empezar a jugar con la calidad y con algunos factores para poder generar una imagen que cumpla con ese requerimiento. Para este caso la imagen es muy liviana, pero pues sí les voy a mostrar cómo pueden hacer ese tipo de ajustes en un momento dado. Entonces esta es la ventana de exportación de imágenes. Como pueden ver al lado derecho les aparecen los formatos en los cuales quieren exportar ustedes. Aparece por defecto PNG, GIF o SVG en algunos casos. El tamaño de imagen, si quisieran cambiar la proporción, lo pueden hacer. Aquí pueden cambiar. La escala está por defecto al 100%, quiere decir que el tamaño es exactamente este. Si cambiaron el porcentaje, pues van a disminuir exponencialmente estos tamaños. Bueno, en cuanto aquí pues hay más factores que regularmente no se modifican, pero este que está aquí sí, que es la calidad al 100%. Entonces vamos a irnos aquí a esta pestañita donde nos muestra 2 copias comparativas. La imagen original es esta que está aquí al lado, que me dice que es de 480 por 761 y que pesa 87 KB. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo a esta imagen, cualquiera de las dos que seleccione, esto es simplemente un simulador, si yo le digo, ok, pongamos la imagen en calidad al 50%, o a un 38% como está ahí? Entonces, la ventana de exportación va a calcular el nivel de compresión con respecto a ese porcentaje de calidad y también me va a calcular el tamaño en pesos, el tamaño en pesos de KB. Y aquí comenzamos a notar si hay una disminución en la calidad. ¿Ya? Ven que si le doy más, prácticamente se ven iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la del lado izquierdo pesa mucho menos que la del lado derecho. ¿Vale? Entonces aquí valdría la pena guardarlo así, podría valer la pena porque pues el peso que me pueda ahorrar y si no estoy modificando mucho la calidad sirve. Pero si ya lo pongo en un porcentaje menor, un 16%, van a notar que la imagen se puede, miren que aquí ya se pixela más la imagen. ¿Ya? Si comparo esto versus el de acá, miren que esta se ve más definido que este y pues ahí sí no se recomendaría disminuir el tamaño. ¿Ya? Entonces simplemente toman la decisión, no, yo quiero irme entonces con la original y le dicen exportar. Y le dan guardar. Entonces de esta forma ustedes pueden comprimir las imágenes haciendo el comparativo entre la calidad y el peso.
Entonces siempre busquen la mejor relación entre peso y calidad de la imagen. En este caso, pues es muy mínimo porque la imagen ya venía bajada de internet y todo eso. Cuando se trata de una fotografía de alta calidad de las cámaras fotográficas, créanme que aquí esta herramienta es súper importante porque van a notar que el archivo original les va a pesar, no sé, dependiendo de la resolución en la que hayan tomado la foto, pero una foto, el promedio de cámara profesional puede estar pesando 20 megas, en promedio una sola fotografía. Entonces pueden bajar el tamaño de 20 megas a probablemente menos de una mega teniendo la misma calidad. O de pronto una imagen, de pronto estoy exagerando, pero si les queda una imagen de la misma calidad y a 3 megas, pues están ahorrando 27 megas o 17 megas. O sea que realmente sí es un valor importante. Entonces vamos a guardar la imagen y me la van a compartir el, por el WhatsApp. Y ahora sí, muchachos, entonces, mientras van compartiendo, acabo de hacer una numeración. Estoy haciendo una numeración de los trabajos que tienen que presentar ahora. Recuerden que tienen 5 minutos máximo. Siempre fueron bastantes. 12. ¿Listo? Y voy a utilizar un simulador de números para ver quién nos arranca primero. ¿Cuántos son? Son 12. Ok, se nos va a ir la clase y algunos van a quedar para el inicio de la próxima. Mínimo 1, máximo 12. Entonces vamos a darle el tercero. 1, 2, 3. 3. Sería... Bueno, arrancaría Daniel con el Renacimiento y de ahí vamos en bajada, ¿ok? O sea que seguiría impresionismo, realismo, Art Nouveau, artes decorativas o Art Deco, neoclasismo, simbolismo, heráldica. Terminaríamos entonces con arte barroco, rupestre ¿vale? ¿Por qué barroco? Ah, ok. Rococó, rupestre y barroco. Entonces, Daniel, ¿estás listo? Daniel, Hello, ¿me escucha? sí, sí te escucho. Bueno, perfecto. Mm, Listo, ya puedes compartir pantalla. Recuerda que tienes 5 minutos. Pero espérate que... Tranquilo. ¿Ya sé? Sí, ahí ya vemos. Eh, bueno, el Renacimiento. El Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, pero también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue un fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El contexto histórico se caracteriza por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina y se difunde con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta hasta 1945.
La novedad afecta tanto a los temas como a las formas. Entre los primeros cabe destacar el antropocentrismo, el interés por la naturaleza y la recuperación de la mitología clásica. La filosofía recupera las ideas platónicas y las pone al servicio del cristianismo. También se desarrollan nuevos géneros como el ensayo y modelos métricos, entre los que se destaca el endecasílabo como tipo de verso. Ok. Los temas. El poeta renacentista se preocupa por encontrar nuevas formas para expresar la belleza y renovar los temas de sus obras. El poeta de crear un mundo de belleza mediante un estilo sencillo. Los temas frecuentes son el amor. Se idealiza a la mujer de tal modo que llega a considerarse como un reflejo de la belleza divina. Este amor idealizado se conoce con el nombre de amor platónico. La naturaleza. La naturaleza se concibe como un símbolo de la perfección divina. Se describe como un remanso de paz, sosiego y armonía donde se desarrolla la acción amorosa. La mitología. Se utilizan los mitos y leyendas de los dioses latinos como fuente de inspiración poética, sirviendo a la vez para dar belleza a la obra. Obras. La Gioconda de Leonardo da Vinci, David, escultura de Miguel Ángel, El nacimiento de Venus, cuadro de Sandro Botticelli, Hombre de Vitruvio, dibujo de Leonardo da Vinci, Venus de Urbino, pintura de Tiziano, y El Príncipe, que es un libro de Nicolás Maquiavelo. Listo. Listo, muy bien, Daniel. Muchas gracias. Entonces, le damos paso a el impresionismo. Siguiente. Le corresponde a Julián. Julián Duraz, ¿estás preparado? Sí, profe, ya te comparto. Ok. Me dice cuando se vea, profe. Ya lo estamos viendo. Ya, vale. Bueno, les voy a hablar sobre el impresionismo. Ok, empezamos con la definición. El impresionismo es una manera artística o literaria de considerar y reproducir la naturaleza, atendiendo más a que su realidad objetiva a la impresión subjetiva o personal. Eso ya más adelante explico eso. Ok, el contexto histórico. El término impresionista se le atribuye al crítico de arte francés Louis Leroy, quien lo había empleado de manera despectiva frente a un cuadro de Monet llamado Impresión Sol Naciente. Ahí este es el llamado cuadro. Expuesto junto a los cuadros de otros artistas jóvenes en el Salón de Artistas Independientes de París entre abril y mayo de 1874. Características. El impresionismo aspiraba a plasmar la luz en sus pinturas mediante la combinación de colores y pinceladas en vez de formas y siluetas. Otro de los avances del impresionismo fue la creación de los nuevos pigmentos para obtener colores más puros y gracias a ello los pintores pudieron replantear muchas leyes cromáticas de la época, entendiendo el color en relación a sus acompañantes y al contraste que ellos generan. Bueno, estos son los representantes del impresionismo. Está Edouard Monet, aunque nunca perteneció formalmente al grupo, fue uno de los que estuvo ahí muy presente. Edgar Degas fue miembro fundador del grupo. Claude Monet, miembro fundador del grupo. Pierre-Auguste Renoir, miembro fundador del grupo. Berthet Morisot, también fue una fundadora de este grupo. Francesco Filippini, fundador del impresionismo italiano. Entonces,
podemos concluir de que el impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación, que es similar al iluminismo, y con el manejo de la luz se considera como un factor crucial para alcanzar la belleza y el balance en la pintura. Listo, muchas gracias. Estos son algunos ejemplos. Como pueden ver, hace mucho énfasis en la iluminación de los colores. Ok, muy bien. Bien, listo. Le damos entonces paso al realismo. Le corresponde a Marco Acosta. Sí, dame un momento, profe. Ok, bueno. Se va preparando Jonathan, luego Camila. Y bueno, creo que vamos con buen ritmo. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ya lo estamos viendo. Ok. Listo, pues vamos a ver entonces el movimiento artístico del realismo, del por qué surgió, cuándo surgió y bueno, y qué es ese movimiento artístico. Entonces, ¿qué es el realismo y cómo surge? El realismo es una tendencia artística europea que se enmarca aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, esta aspira a reflejar la cotidianidad de modo objetivo. Eh, Básicamente el realismo se centra en reflejar lo máximo posible a detalle la imagen o la obra que quiera reflejar el autor. Entonces, el realismo surge después de la Revolución Francesa de 1848, que básicamente surge un segundo, porque hay un movimiento en la Revolución Francesa de 1848 que es que luchan por el derecho al trabajo. Entonces, los diferentes autores que ya vamos a ver, un par de ellos, se centran en hacer críticas sociales para darle más fuerza a este movimiento que se venía presentando en aquella época. Y bueno, asimismo el realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia objetos mitológicos, religiosos o alegóricos. Y la meta del realismo no es la belleza, sino la verdad, y por tanto el conocimiento de la realidad, como bien dice su nombre. Entonces acá hay una de las características del realismo, como cual puede ser la reproducción exacta y completa de la realidad social, las obras que reparten su atención por igual a los personajes y al ambiente social de la obra que quiera representar, es que saca a la luz los pensamientos más íntimos de las criaturas que quiera representar y intenta describir sus comportamientos. Y Ok, también per- el estilo Perdona que te sobrio y precioso. interrumpa un momento, Marco. Creo que si Dime. efectivamente nos quedamos, o al menos yo estoy viendo solamente la primera diapositiva. Me imagino que tú ya vas en las obras. Ah, vale, sí, sí, claro, yo voy. Vale, vale, un segundo. Entonces, Claro, yo voy en la tercera. Yo sí. Ok, trata un de, segundo. compartir nuevamente para que podamos observar. Igual lo más importante, aunque no lo crean, es el análisis de la imagen, las obras, ¿no? Realmente ustedes nos van contando qué consiste ese movimiento artístico, pero en la obra alcanzamos nosotros a percibir todo ese argumento. Listo, ahí ya estamos viendo nuevamente. Listo, ya puedes continuar. Ah, vale, es que está muteado, perdón. Ahí ven la segunda diapositiva también, cuando la pongo así. ¿Profe? Sí, 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 sí la ve, la ven. Ah, vale, ok. No, nada, que estaba explicando entonces qué es realismo y cómo surge. Y bueno, acá está lo que venía explicando.
las características del realismo, que bueno, que el estilo sobrio que lo destaca y que siempre es preciso y fiel a la realidad, como bien dice su nombre. Y acá un par de las obras del realismo, la primera nombrada como Los Picapedreros, que es del autor Gustave Courbet, no sé si lo pronuncio bien, que fue un pintor francés, fundador y máximo representante del realismo, que siempre buscaba reflejar la realidad de cómo eran al principio los obreros en ese entonces, realizando al principio pues las críticas sociales que venía diciendo a través de sus obras. Entonces acá se puede ver como en la obra pues intenta hacer lo máximo posible fiel a la realidad, intenta reflejar la situación de los obreros en ese entonces. Y otra segunda obra muy famosa es El Angelus, por el autor Jean-François Millet, que representa acá una escena campestre que también se podría pues deducir como si fuera una crítica social por el contraste que tenían los obreros o los campesinos en ese entonces a la burguesía, comparado con la burguesía en ese entonces. Y bueno, pues eso sería todo. Listo, bro. Listo, muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, con esto le damos entonces continuidad al Art Nouveau que le corresponde a Jonathan. ¿Estás preparado? Listo, profe, ya comparto. Ok. Aquí. Art Nouveau. Art Nouveau. Listo, ¿ya ven? Si vemos en rojo. Listo. Bueno, yo voy a hablar sobre el Art Nouveau. Bueno, primero, el Art Nouveau fue un arte modernismo, que fue un movimiento artístico decorativo internacional desarrollado entre 1890 y 1914 aproximadamente. El arte nuevo, como se hacía llamar, es su nombre en francés. Se trataba de un estilo original, juvenil, moderno, que abarcó todas las artes, aunque se destacó especialmente en la arquitectura y las artes aplicadas. Bueno, las características del Art Nouveau. Bueno, se inspiraba en la naturaleza. Estas son resumiendo porque ahí tengo un tema largo para hablar de cada uno. Espera que me esté analizando esto. Tenía simetría y dinamismo, dominio de línea ondulante, eclecticismo, listo, riqueza ornamental y gusto por lo elegante, lujoso y exótico, entre otras muchas. Bueno, voy a hablar sobre las personas más representativas y sus obras del Art Nouveau, que son, bueno, Víctor Horta, que nació en 1861. Y bueno, él es un arquitecto belga, perdón, un arquitecto belga considerado el impulsor del modernismo en la arquitectura. Sus trabajos abarcaron gran diversidad de proyectos como viviendas, almacenes y centros públicos. Su revolucionario de distribución de interior se caracterizó por la fluidez espacial. Algunas de sus obras son la Casa Thyssen, la Casa Solvay, la Casa Horta y la Casa del Pueblo y el Hotel Autry. Otro autor, entre muchos que hay, es el es Henry Van Verde, que nació en 1863 y murió en 1957, y era arquitecto, pintor, diseñador industrial e impulsor del modernismo. Sus obras más importantes es la Villa Honenhof, Escalera del Sanario y el edificio de Van Verde. Aquí se puede ver la casa Teisel de Víctor Horta, esta es la obra de él, y Villa Henshof de Henry Van Verde. Listo. Y otros artistas que también fueron importantes
es Antonio Gaudí con el Templo Expiratorio de la Sagrada Familia, Luis de Mench Montaner, Héctor Guimard y Charles Rennie Mackintosh. Mackintosh, eso. Y esto es un ejemplo de las pinturas que también se suelen hacer, que tienen que ver también con mucha de la naturaleza, que colocan mucha naturaleza alrededor. Y listo, una frase de un autor. Listo. Eso sería, profe. Listo, muchas gracias, Jonathan. Muy bien, buenas diapositivas las que presentaste y chévere las imágenes. Bueno, a continuación sigue entonces artes decorativos, Art Deco, le corresponde a Camila López. Y luego vamos con neoclasicismo y simbolismo. Creo que hasta ahí alcanzamos. Bueno, entonces, Ya comparto, profe. ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Ok. Bueno, pues las artes decorativas, por así decirlo, fue una rama forjada en la tercera mitad del siglo XIV. Principalmente, pues es como de sustituto del nombre artes menores. Las artes decorativas, por así decirlo, es un término aplicado preferentemente a las artes industriales, así como lo es la pintura y la escultura. Y uno de sus objetivos no era generar una obra única y diferenciada, sino, por así decirlo, que tenía un propósito decorativo y ornamental y tenía una producción generalmente en serie. Bueno, las artes decorativas a menudo se catalogan por medio o técnica. Entre ellos podemos mencionar el arte de la cerámica, la miniatura, la creación de vidrería y otros objetos en vidrio, el tejido y el bordado, diseño industrial y pues decoración en general, como están viendo en las imágenes. Bueno, pues las artes decorativas han estado presentes a mayor o menor medida a lo largo de los periodos de la historia en el arte en general, ya sea que ha estado sola como tal o en conjunto con otras artes, especialmente mucho en la arquitectura. En el año 14.000 antes de Cristo, los artesanos prehistóricos comenzaron pues a trabajar lo que fue la cerámica. En la cultura celta, el oro y el bronce eran utilizados para crear armas y joyas. Y en este estamos viendo un recipiente ritual de plata llamado caldero de Gundeström. El arte textil tuvo también relevancia en la Europa medieval y por así decirlo está este tapiz que se llama La Dama y el Unicornio de Francia, que es considerado una muestra típica de la Edad Media. Y otros ejemplos del arte decorativo son, por así decirlo, los manuscritos ilustrados, los vitrales y los mosaicos. En Francia, en el siglo XVIII, el ornamento rococó era el estilo predominante de las artes ornamentales, por así decirlo, eran los muebles muy lujosos que iban desde candelabros y hasta hermosos gabinetes esmaltados. Y hoy en día la mayoría de artes decorativos se producen pues en grandes cantidades, como vengo diciendo, que es en series, y muchos artesanos intentan pues darle ese toque de humano, para así decirlo, para que quede como tal, no sea solamente en una serie, sino que tenga ese poder de humano. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muy bien, gracias Camila. Muy interesante la temática. Yo creo que la idea es que cada uno analice, ¿no? Y reflexione un poco de cada una de estas doctrinas dentro de los movimientos artísticos, ¿no? Pues, y, digamos, se podría uno centrar en el estudio de una sola y detallar sin límites, ¿ok? Entonces, muy bien, miren que hayan hecho ese proceso
digamos, de resumen para comprender en términos generales en qué consisten estos movimientos artísticos. Bueno, vamos con neoclasicismo. Le corresponde a Alejandra Ramírez. ¿Estás lista? Sí, profe, ya comparto pantalla. Listo, ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, ya la vemos. Bueno, listo. Bueno, el movimiento artístico neoclásico, pues es un movimiento tanto artístico como literario y se dio a mediados del siglo XVIII y abarcó pues hasta el siglo XIX. Este se originó en Francia y se extendió al resto de Europa y pues América. El neoclasicismo era un arte donde se mostraba cierta frialdad, ya que los pintores o los artistas lo que querían era mostrar cómo estaba basada la sociedad y hacer como el nacimiento de una nueva sociedad que se basara también en la razón, la moral, el progreso, y para ellos era muy importante algunas características y valores que se implantaban en estas pinturas. Entre em, entre esos valores pues estaba la libertad, la idea de patria, el heroísmo que se tenían, ya que se realizaban muchas representaciones de pintura histórica, eh, hacían representaciones de la historia grecorromana, de la Revolución Francesa, de la historia republicana, así como también de la mitología, como lo vemos en este ejemplo. Eh, en el neoclasicismo predominaba mucho lo que era la luz clara y fría y los fondos que se utilizaban, pues los contornos tanto oscuros y las penumbras sobre el paisaje. Asimismo, pues ellos decían pues que sus personajes no tenían en sus caras no se veían ninguna emoción. Eh, Otra característica muy importante del neoclasicismo es que em, es- se realizaron diferentes construcciones de edificaciones públicas como edificios, parlamentos, bancos, que en la mayoría esta corriente fue muy importante en Francia, Alemania, España y en Reino Unido. Cabe destacar que, como lo vemos en la imagen, se mantenía un equilibrio, una proporción y una simetría de las pinturas que se realizaban. Pues aquí también podemos ver otra obra de la mitología. Tenía mucho que ver con la luz clara y los contornos que se utilizaban. Listo, profe. Ok, vale, muchas gracias, Alejandra. Entonces, damos continuidad. Simbolismo, le corresponde a Michelle. Listo, profe, ya comparto. Ahí ya lo pueden ver. Sí, sí, ya estamos bien. Listo, perfecto. Bueno, pues entonces el simbolismo, empezamos por este lado, es un pequeño recorrido por la imagen, en donde podemos denotar que el simbolismo es la tendencia artística que se vale claramente, como su nombre lo dice, de símbolos para buscar el conocimiento intelectivo y la expresión conceptual mediante otras formas. Este surge en el siglo XIX, se originó en Francia en la década de 1880, paralelo al postimpresionismo, y que surgió como reacción al enfoque realista implícito del impresionismo. Además de esto,
pues no solamente es del impresionismo, sino que también se surgió como una reacción al enfoque realista implícito en el impresionismo, tanto en el impresionismo como el idealismo, el naturalismo académico, que se habían identificado con los problemas contemporáneos, problemas políticos, problemas morales e intelectuales. Entonces los artistas de este entonces estaban disgustados por la incapacidad de la sociedad para resolver problemas y buscaron nuevos valores basados en lo espiritual. Entonces, este enfoque lo van más a lo espiritual, más a lo conceptual. Buscan cosas que están más arraigadas a otros mundos, más que a lo real. En esa parte podemos ver por qué se crea. Se dice que se desean crear una pintura no suspendida en la realidad de su momento, rechazando todo lo que trae consigo la vida diaria, la aglomeración, la actividad industrial y la degradación. Como dije anteriormente, pues buscan otro tipo de símbolos, otro tipo de cosas que les llenen y puedan mostrarlo de una manera distinta. El término simbolista. El primero en utilizar el término simbolista fue el poeta Jean Moreas en 1885 en su manifiesto simbolista y posteriormente se aplicó a la nueva pintura, ya que las intenciones de los poetas y los pintores eran semejantes en este momento, era ir literalmente contra la corriente de lo que se venía tratando. El arte del más allá. ¿Por qué se le dice así? Pues estos tratan de exteriorizar una idea, de analizar el yo. Les interesa la capacidad de surgir, de establecer correspondencia entre los objetos, las sensaciones, el misterio, el ocultismo, y sienten la necesidad de expresar una realidad distinta a lo tangible y tienden hacia la espiritualidad. El símbolo se convierte en su instrumento de comunicación, decantándose por figuras que trascienden lo material y son signos de mundos ideales y raros. De hecho, en esta imagen de fondo, que es una pintura muy conocida por uno de los precursores pues, de este género, podemos ver que es un poco oscura, de alguna manera, busca imágenes de la muerte, busca imágenes que transmitan más allá de lo real, sino que ellos se iban mucho por lo que eran los pensamientos, los sueños, cómo iban los ideales. Entonces dejaban volar su imaginación para plasmarlo en pinturas. En este lado podemos observar los tres precursores como más importantes. El primero es Gustave Moreau, que podemos ver en esta pintura cómo detalla a la mujer. Pues también ellos decían que la mujer era una fuerza de alguna manera, unos la veían como maligna, otros la veían como benéfica y la sobresaltaban, pues muchos decían que estas mujeres, por decirlo, los llevaban a pecar o los llevaban por otro lado a sentirse más valorados en muchos aspectos. Entonces, resaltan mucho esto, pero lo resaltan mediante cosas extraordinarias, mediante la espiritualidad. En este otro lado tenemos a Puy de Chavens, que esa pintura se llama El sueño. Como pueden ver acá, es como si estuviera la persona durmiendo y está soñando. Entonces, como dije anteriormente, lo relacionan mucho con los sueños, todo lo que pintan muchas veces se inspiran en eso mismo, en los sueños, en los ideales, en los pensamientos, en el subconsciente. Por eso también en esta época se trabajaron muchos libros de la psiquis. Y el último, que vendría siendo Odilon Redón, que es el mismo autor de la imagen que tenía de fondo como principal, y podemos ver ese contraste entre oscuridad y colores. Pues ellos, los simbolistas de ese entonces, se iban por uno de esos dos campos, o muy coloridos o muy oscuros. Estaban fascinados por la vida completamente, pero la vida en el subconsciente, y estaban fascinados completamente por otro lado opuesto, a la muerte. Entonces lo trataban de plasmar de maneras muy simbólicas, pero que a la vez iban a ser muy subjetivas. Y ya, eso sería más o menos un paso por el simbolismo. Ok, muy bien, muchas gracias. Exactamente 5 minutos que tomó la presentación y como tú lo dijiste, como un pase, ¿no? Como un paseo por el simbolismo. Muchas gracias. Bueno, y hay espacio para una última de las presentaciones. Iniciando entonces la próxima clase, nos quedarían faltando 4. Entonces, terminamos con la heráldica de Farid. ¿Estás listo? Hola. Farid, ¿estás listo? Creo que no está.
No está Farid, no está. Bueno, entonces terminemos con el arte óptico. ¿Ok? Para la próxima clase, entonces, terminamos con rococó, rupestre y barroco. Entonces, le damos el paso a Alex. Alex Hurtado, ¿estás listo? ¿Sí? ¿Sigo yo, profe? Sí. Sí, porque no, un compañero no presentó. Es Farid, no está. Listo. Alex. Espera, me meto el PowerPoint porque lo cerré. Ah, ya habías dado por cerrado, no, nunca. Sí. Hasta el último minuto, así como en el fútbol. Sí, dame un momento. Bueno, mientras Alex va abriendo el PowerPoint, voy llamando rápidamente a algunos asistencia. Marco Antonio, ¿qué expusiste? ¿Estás aquí presente todavía? Sí, profe, presente. Muy bien. Daniel Eduardo. Profe. Listo. Daniel, ¿estás? Daniel Vanguero. Sí, señor. Ok. Estaba raro, listo. Michelle. Aquí, profe. Muy bien, eso, qué bien. Qué bien. ¿Y Andura? Sí, tengo que comprar un mesilla, creo. Aquí, profe. ¿Ah? Profe, ¿sí me escuchaste? Julián, sí. Sí. Ah, vale. Tatiana Espinosa. Presente, profe. Ok. Jonathan García. Presente. Muy bien. Alejandro Gómez. Presente, profe. Alex Guzmán. Bueno, es quien va. No. Entonces, Steven Higuera. Presente, profe. Ok. Julieta. Lara. Presente. Ok. Juliana Loaiza. Presente, profe. José David López. Presente, profe. Ok. Camila López. Presente, profe. Ok. Francisco Mejía. Presente, profe. Ok. Andrés Fernando Montealegre. Presente, profe. Camilo Osorio. Presente. Farid, bueno, Farid no está, pero no sé si haya regresado, no está. Alejandra Ramírez. Presente, profe. Juan Felipe Salazar. Presente, profe. Y Shelton Telac. Está Shelton. Shelton creo que tenía problemas. Bueno, aquí pues yo pongo la falta y salvo llegue una justificación al correo, aplica. Bueno, muchachos, entonces, listo, ya puedes continuar. Tienes exactamente los 5 minutos finales para terminar. Entonces, vamos, Alex, el espacio es todo tuyo. ¿Ya tienes lista la presentación? Sí, la tengo. Sí, listo. El espacio es todo tuyo. Tienes 5 minutos. Da un momento, aplicación. Listo. ¿Se ve? Ya estamos bien. Muy bien. Bueno, voy a hablar sobre el arte óptico. ¿Qué es el arte óptico? Es una corriente artística abstracta que surgió en Estados Unidos en 1958, nacida por Slighi y Bauhaus. Esta surge como un movimiento abstracto y se convierte en un estilo visual que hace uso
de todo tipo de ilusiones ópticas, generando trampas para los ojos a los cuales puede engañar al ojo humano. Eh, Principalmente las ilusiones ópticas son bidimensionales y es por eso que todas estas obras se hacen a través de un arte óptico, que hacen que el espectador colabore de manera activa, ya sea desplazándose o moviéndose para que intente captar el efecto óptico. Es por esto que, por lo que este tipo de obras no tienen ninguna experiencia emocional, se utiliza estructuras de repetición con un orden claro. Características del arte óptico. Las obras, Hola, las obras hola, que deben- te interrumpa. No sé si se quedó congelado de pronto tu presentación. Sigo viendo la presentación, la primera diapositiva. ¿Vas por la primera? así. Ah, no, ya, ahí ya estoy viendo la segunda. Ok. Entonces ahí está la imagen de un ejemplo de ilusiones ópticas. Pasamos con las características. Bueno, las características del arte óptico. Las obras poseen un efecto de profundidad. Los artistas utilizan para la creación de sus obras los colores, la luz y las sombras con gran habilidad. Eh, es muy repetitivo de formas simples de líneas, cubos, círculos concéntricos en los cuales predomina el blanco y el negro y la contraposición de colores complementarios. Carecen de movimiento real, como había dicho. Todas las obras realizadas son físicamente inmóviles. Su objetivo principal es conceder varios efectos visuales que parezcan que tienen movimiento mediante un parpadeo. Y bueno, ¿en qué consiste el arte óptico? Es un arte abstracto, no inspira sentimiento y su finalidad no es mover fibras sentimentales, sino más bien activar la percepción del espectador que se enfoque y logre captar el significado de la obra. Eh, es un movimiento en el cual pues la mayoría de arte óptico se caracteriza por eso, porque como el ojo humano ve aquí blanco y negro en todo esto, entonces hace ver que en la línea de más o menos el centro, dé como una sensación de que el tablero de ajedrez se está cayendo. No, no es así. Entonces ahí se crea un arte óptico en el cual pues puede engañar al ojo humano y puede parecer como si estuviera siendo manipulado. Listo, profe. Ok, listo. Bueno, justo a tiempo, muchachos. Entonces, bueno, agradecerles por su participación, a quienes expusieron, igualmente a quienes ya estoy viendo algunos trabajos en el WhatsApp. Interesante el ejercicio, veo que se cumple el objetivo. Entonces, bienvenidos. Entonces, la próxima clase vamos a continuar ya a trabajar un ejercicio más detallado, donde vamos a revelar nuevas herramientas y empezar a trabajar de una forma un poco más eh, digamos, avanzada. Entonces, nos vemos entonces, muchachos, la próxima clase. Alex, otra vez. Ok. Oye, tengo una pregunta. Bueno. ¿Profe?